más y nada menos que precisamente del doctor Fernando Casanova, que como para ver, no se fue, se quedó. Ya lo andaba yo mandando a su casa el día de ayer, pero pues bendito Dios, vamos a contar con su compañía y su presencia a lo largo de este día y también el día de mañana, primero Dios, ¿verdad? Entonces, ayer nos hablaba de cómo la Eucaristía lo llevó a la Iglesia Católica. Para nosotros católicos, sabemos que la presencia real de Jesús está en la Eucaristía. Y precisamente Él nos va a platicar de eso, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero según lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a darle paso al doctor Fernando Casanova, que se encuentra allá atrásito. Muy buenos días, doctor. Y pues bueno, vamos a ponernos, vamos a tener toda la disposición, ¿verdad? Y vamos a escuchar atentamente lo que ahorita nos va a compartir el doctor Fernando Casanova. No se oye. Perdón. Que no se entiende. Ok, voy a tratar a ver qué se puede hacer. Ahí está, entonces son todos suyos, doctor. Gracias. Gracias, mis amores. Muchas gracias por la corrección. Señoras y señores, como comenzamos ayer con las 3 cositas. Número 1, muchas gracias por estar aquí. Número 2, le estamos suplicando con todo el respeto que se merecen que por favor se abstengan de grabar con los celulares solamente para evitar la distracción de otras personas. Con los celulares o cualquier otro dispositivo electrónico para evitar la distracción de los demás. Y número 3, tan pronto terminemos esta disertación, nos encontramos, si ustedes me quieren hacer el honor, a la parte, bueno, dentro del recinto, pero antes de salir por esta salida principal a la derecha, junto a la mesa donde se ha colocado nuestro material de evangelización. Allí tendré el gusto de saludarles o de responder cualquier pregunta si estoy hábil para hacerlo. Ok, vamos, voy a seguir tratando. Gracias, mis amores, gracias. Una última cosa, debo agradecer a aquellos de ustedes que me han dicho que han orado por mi hijo. Ayer olvidé decirles el nombre de mi hijo para que me lo encomienden. Mi hijo se llama Elías, como el profeta Elías. Me lo encomiendan, por favor, cuando se acuerden. Encomiéndelo para que se recupere totalmente, si Dios quiere, y encomiéndelo también para que el Señor lo haga sacerdote, que el Señor lo llame al sacerdocio. Aprovechando ahora que él está tan sensible, el muchacho ha desarrollado una sintonía, no sé cómo explicarlo. El muchacho como que ha despertado a una realidad sobrenatural más profunda. Y parece que el Señor le está indicando algo. Así que por favor recen por el muchacho, a ver si el Señor le regala la vocación al sacerdocio para que no sufra tanto como yo he sufrido. Perdonen la digresión, pero es que tengo que decirlo. Un amigo sacerdote de estos curitas modernistas, quejándose, me dijo: la iglesia debería dejar que nos casáramos. Y yo le dije: ojalá te casen para que te fastidie, para que sepa lo que es bueno. Sí, porque miden estos asuntos desde el punto de vista meramente sentimental, humano, carnal.
Y podría decir algunas cosas más, pero me las voy a reservar para cuando me encuentre con ellos. Bueno, vamos a enfatizar el asunto de la presencia real en los próximos minutos. Es uno de los aspectos de los que podemos hablar acerca de la Eucaristía. Por supuesto, banquete, memorial, sacrificio. Pero todo esto sostenido. ¿Por qué aplauden? ¿Se escucha mejor? Ok. Pero todo esto depende de la presencia real. Cristo el Señor nos dispensa toda su vida mediante su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar. De manera que, escuche, de manera que el mismo Cristo que anduvo por Palestina, obrando milagros, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos y resucitando muertos, es el mismo Cristo que se hace presente en el sacramento del altar. El mismo y no otro. Y de aquí también, que por eso también se haga posible la anticipación del tiempo, incluso la cesación del tiempo en términos espirituales, durante la celebración de ese santo y magnífico sacramento. De hecho, la palabra que se usa en el griego koiné, en el que fue escrito la Biblia, para hablarnos acerca de la venida triunfante de nuestro Señor, es parusía. Y parusía también significa presencia. Yo recuerdo que me rebanaba los sesos porque decía, pero no lo veo. De seguro a ellos les sabe a pan. De seguro que ellos perciben que es vino. ¿Cómo es posible que afirmen una cosa como esa? Pobre ignorante era yo. Claro, como yo carecía de fundamento y formación filosófica, pues solamente dependía de cómo me habían enseñado la Biblia. Así que yo, desde mis perspectivas, abordé la Biblia. Gracias a Dios, para ese momento estaba estudiando en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y perdonen que presuma, pero el Seminario Evangélico de Puerto Rico era en ese momento la mejor escuela teológica acreditada fuera de los Estados Unidos por la ATS, que es la agencia acreditadora más importante de los Estados Unidos. Y allí teníamos una excelente biblioteca de 4 niveles, el segundo de los cuales estaba totalmente dedicado a la Santa Biblia. Allí teníamos lo mejor en libros, revistas especializadas, obras de consulta. Y allí me metí yo para estudiar este asunto. Y fue interesante cuando me percaté que los mejor logrados exégetas protestantes consentían, admitían el tono literal o aparentemente literal que usaba el Señor durante el discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan. Recuerdo que uno de ellos llegó a decir que en ese capítulo habían 40 versículos en los que de forma directa o indirecta el Señor Jesús se refería a su cuerpo y a su sangre literal, como expresión de su cuerpo en ese ritual, entre comillas, que eventualmente los cristianos celebraron. Y que los cristianos del primer siglo, sobre todo, según estudiaba él,
enfatizaban, practicaban, veneraban. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando se recapitula, es la primera recapitulación que hay de la vida de la iglesia primitiva, de los primerísimos cristianos. Inmediatamente después de Pentecostés, esa iglesia que surge en ese momento, Hechos capítulo 2, versículo 42, permanecía constantes y unánimes en la oración, en la comunión con la doctrina de los apóstoles, es decir, autoridad apostólica, y en el partimiento del pan, que fue como el primer nombre que se le dio a este sacramento, partimiento del pan o la fracción del pan, igual que en Hechos capítulo 20, versículo 7, solo que se añade el primer día de la semana, el domingo. Pero enfatizaban aquellos autores que no eran católicos la relación directa que había entre el discurso del pan de vida y la práctica de la fracción del pan de los primeros cristianos. La gravedad, la matización que hace el Señor en ese capítulo es la misma, o daba el mismo énfasis que admitían y practicaban los cristianos en el primerísimo siglo. Entonces me di a la tarea de seguir no solamente el discurso del pan de vida, sino todo el contexto más inmediato, es decir, el capítulo 6, para percatarme, dejándome llevar por los estudiosos, por los biblistas protestantes, claro, los mejores, los más logrados, los más profesionales, los más encumbrados, porque me estaban enseñando algo que yo no sabía. Entonces, el asunto es todo el capítulo 6. ¿Me querrían ustedes acompañar a mí para que vean lo que yo descubrí? Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Aprovecho para hacer un paréntesis. Como le decía a los muchachos en el seminario, yo sé que aquí hay gente, aquí hay algunos con una formación teológica muy elaborada. Pero si yo me pongo aquí a enseñar teología, van a ocurrir dos cosas. Y es que ya ustedes, los que saben teología, saben lo que yo estoy diciendo. Y los demás que no sabemos tanta teología no vamos a entender. Así que yo le voy a hablar a todos. ¿Estamos claros? Y los que saben más, aguanten, soporten, mortifíquense. ¿Cómo comienza el capítulo 6 de San Juan? Comienza con lo que le gusta a la gente. Un tremendo milagro. ¿Se acuerdan ustedes? La multiplicación de panes y peces. Muy bien, ayúdenme por favor, porque ustedes conocen el pasaje. ¿A cuántas personas el Señor le llenó la panza? 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. O sea, quizás hubo allí una multitud de 10,000 personas. Quizás. O sea, podríamos estipular que el Señor le llenó la panza a 10,000 personas. A ver, y como resultado de ese tremendo milagro, ¿qué fue lo que hizo la multitud? ¿Cuál fue la reacción de la multitud? Seguir al Señor, seguir al Señor. Ahora, ustedes que conocen el pasaje, ¿cuál fue la razón por la que la multitud seguía al Señor? Porque le llenó la panza. Y aquella multitud sigue al Señor, persigue al Señor. Oh Señor, qué grande eres. Eres magnífico. Querían hacerlo rey. Qué tremendo milagro. Ahora noten ustedes que el Señor no es como yo. Porque tengo que admitir que ser seguido por una multitud de tanta gente se siente bien. ¿O acaso no? Ay, no se hagan. 10,000 personas que te siguen, se muestran incondicionales,
te hablan de lo poderoso que eres, de que deberías ser rey o reina, se siente bien. O sea, el Señor llegó a tener una iglesia de 10,000, 12 miembros, pongámoslo así. Claro, para ustedes a lo mejor eso no es significativo, porque ustedes han sido católicos toda la vida. Pero yo la mayor parte de mi vida no he sido católico. O sea, yo pienso distinto en muchas materias. Y como he sido no católico por tanto tiempo, cuando pienso en la multitud, pienso en los diezmos que hay ahí. Perdonen, hermanos, todavía hay cosas que me causan cierta nostalgia. ¿Estás molesto porque aquí te pedimos una pequeña donación? No te preocupes, cuando te hagas protestante la vas a pasar bien. Te van a desplumar. Pero el Señor no es como yo. El Señor sabía la razón por la que le seguían, que no era intención recta. Así que el Señor, como buen maestro, les dijo de frente, sinceramente: ustedes me siguen por la razón equivocada. Ustedes me siguen porque vieron saciada su necesidad de pan. Eso fue al otro lado del lago. Tengo que avanzar. Y luego los que quedaron de la multitud retan al Señor cuando le dicen: vuestros padres, nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Y el Señor aceptó el reto y les dijo: vuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto, y ¿saben qué? Se murieron. Pero quien coma del pan que yo le voy a dar no morirá jamás. ¿En qué pensaron ellos? Escuchen, porque aquí podemos aprender algo. El Señor está en un nivel, ellos en el otro. No han subido de nivel. Están pendientes a las cositas de la tierra, como muchos de nosotros actualmente, pendientes a los juguetitos, las casitas, los carritos, el dinerito. Y perdemos la visión sobrenatural, la realidad más profunda de las cosas. Dijo el Señor: pero quien coma del pan que yo le voy a dar no morirá jamás. ¿En qué seguían pensando ellos entonces? En el milagrito. Pero ahora el Señor aparentemente les presenta un pan mágico, un pan por virtud del cual no morirán jamás. Ellos por supuesto quieren de ese pan y le dicen al Señor: danos de ese pan, danos de ese pan. Y ahora en adelante el Señor dice, afirma, repite, insiste una y otra vez: pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Una y otra vez. Y la multitud se resistía. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede este hombre? ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que Jesucristo era un mero hombre.
A lo sumo, un milagrero. Y como era un mero hombre, podía equivocarse. Y como era un mero hombre, no tenía el poder para hacer lo que decía. Y hermano, escúcheme bien, hermana también. Ustedes y yo tenemos que resolver ese asunto el día de hoy. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Acaso miente el Señor? ¿Acaso tiene o no el Señor el poder que dice para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre? Vamos a ir sobre esas dos cuestiones. Primero, vamos a preguntar a ver si somos cristianos de verdad. Primera pregunta: ¿cree usted que Jesucristo dice la verdad? Muy bien. Hasta el momento son 50% católicos. Vamos por el otro 50%. ¿Ya tienen miedo? ¿No se atreven? Segunda pregunta, vamos por el otro 50%. ¿Cree usted que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice? No cabe la menor duda. Ustedes son los meros. Jesucristo nunca miente y Él tiene el poder para hacer lo que dice. Si Él dice esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. Si Él dice esto es mi sangre, eso es su sangre. Porque Él nunca miente y Él tiene el poder para hacer lo que dice. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Apuesta su vida por ello o no? El mismo Martín Lutero lamentablemente perdió la comunión con la Iglesia Católica y dejó de beber de la savia. Pero se le quedó al menos se le quedó que alguna forma de presencia real y verdadera hay. Y proponiéndolo en otros términos que no son los ortodoxos, siguió creyendo por lo menos eso como base. Y los demás reformadores que iban surgiendo pensaron distinto. Zwinglio le llevó la contraria. Los príncipes alemanes se molestaron, se preocuparon. Los príncipes alemanes lo que querían era una iglesia alemana nacional unida, liberarse de lo que no les gustaba de Roma. Los intereses de los príncipes eran más políticos que otra cosa. Así que el príncipe Felipe de Hesse convidó a los dos reformadores, Lutero y Zwinglio, y los llevó a su castillo. Y allí los dejó para que llegaran a un acuerdo. Ustedes tienen que resolver esto. En Alemania queremos una iglesia unida y ahora ustedes dos la están dividiendo. Lutero y Zwinglio se pusieron de acuerdo en casi todo, hasta que llegaron al tema de la presencia real de nuestro Señor en la misa, en el culto establecido por el Señor. Lutero, esto es real. Zwinglio, no. Simbólico, representativo, solo memorial y memorial como recuerdo. No llegaron a un acuerdo. Lutero, molesto como era, tomó un cuchillo, un punzón que había en la mesa del comedor de gala del castillo del príncipe Felipe de Hesse. Corrió aquel cuchillo y se puso a rasgar la mesa y escribió: esto es mi cuerpo. Lo hizo en latín: esto es mi cuerpo. Clavó el cuchillo sobre la mesa y dijo: esto fue lo que dijo el Señor, lo creo, punto, y se acabó. ¿Qué puedo aprender de esto? Lo que dijo Lutero, el Señor lo dijo, lo creo, punto, y se acabó. Al fin y al cabo es lo que queda, hermano. Al fin y al cabo es lo que queda. Tenemos el dogma, tenemos la reflexión teológica.
Pero incluso eso podría verse retado por las emociones, o por la confusión, o por el dilema mental, qué sé yo. Pero nosotros sabemos muy bien que si la fe es la humildad del entendimiento, la voluntad tiene que forzar el entendimiento. Y eso es lo que yo quiero que se logre. Ayer cité al padre Antonio Rollo Marín. Él tiene una anécdota similar. Él está haciendo la misa diariamente por la mañana. Pasó un muchachito, de estos muchachitos rebeldes, superficiales, un ateillo. Y el padre Rollo hacía esa misa, escúcheme bien, no espectáculo, no mucha cosa, pero sí sobrecogido, interesado, correctamente la liturgia, correctamente hacía el cuerpo y la sangre del Señor. Y aquel muchacho pasaba siempre indiferente y fue cautivado por ese momento y comenzó a entrar a la iglesia. Un muchacho rebelde, superficial, ateo, mundano, sobrecogido por ese momento, expectante. Le atraía el momento cuando el padre Rollo consagraba y levantaba la sagrada forma. Aquello se convirtió en el centro de su vida, aunque no lo creía, y comenzó a asistir diariamente. Ya no aguantó más. Al final se metió a la sacristía y le dijo al padre Rollo: padre, usted como que cree que el Señor está verdaderamente presente en esa hostia que acabó de consagrar. Le dijo el padre Rollo: pues mi hijo, seguro que lo creo con todo mi corazón. Y el muchacho lo retó: padre, demuéstreme que el Señor está presente ahí, demuéstreme que eso es verdad, demuéstremelo para yo también creer. Y le dijo el padre Rollo, un teólogo como ese, le dijo el padre Rollo: hijo, no sé cómo demostrártelo, hijo, perdóname, pero no te lo puedo explicar, no te lo puedo demostrar. Y el muchacho desconcertado reaccionó: pero padre, y entonces, ¿por qué usted lo cree? Y le dijo el padre Rollo: pero te parece poco, muchacho, porque lo dijo el Señor: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre. Lo dijo el Señor, lo creo, punto, y se acabó. ¿Qué pasa? Esto no te satisface. ¿Quieres que te lo expliquen? Aunque te lo expliquen, si no tienes fe y si no eres humilde, no lo vas a creer. En el capítulo 6 de San Juan, el Señor habla de su carne, no de su cuerpo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio según San Juan, cuando se quiere matizar la realidad, la literalidad de algo, la sustancia de algo, la solidez de algo, se utiliza la carne, como en el prólogo capítulo 1 versículo 14, que dice ahí: y el verbo se hizo carne y habitó, puso su tienda de campaña y habitó entre nosotros. Y entonces vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esto me lo estaban enseñando biblistas protestantes que yo leía y consultaba. Por eso aquella multitud se desconcertó. Y escúcheme bien, y perdonen la digresión, hasta el versículo 53, hasta el versículo, estoy con mi Nuevo Testamento Nestlé, viendo todas las variantes de textos. Esto ocurre en los mejores textos, en los más primitivos. Hasta el versículo 53, el Señor habla del que se lo come. La frase es jófage, para aquellos de ustedes que saben esto. La frase es jófage. Jófage es el comer, como ingerir alimento. Sencillamente eso. Pero escuchen, mis amores,
es precisamente en el momento en que el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente se mantiene firme, sino que ahora el Señor cambia la expresión para hacerlo más estricto, más fuerte, más literal. Ya el Señor, a partir del versículo 54, no habla del que se lo come. Ahora cambia a Jotrogon. Por eso la gente se fue. Porque ahora no es solamente el que me come. Para hacerlo más intenso, para matizar la realidad de lo que quería decir, cambió a el que no me mastica, el que no me muerde, el que no me roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. Hasta ahí está la literalidad del asunto. Y la gente se fue. Por eso es que los principios no pueden dejarse, no se pueden negar. No podemos mirar al mundo con ese complejo. Parecemos sociólogos. Parecemos políticos. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Ay, y si se ofende. Ay, pero es que voy a quedar mal. Me van a tener como bruto. Total, no me van a creer. Perdonen, pero yo soy puertorriqueño y hablo como tal. En situaciones como esa solía decir mi difunto padre: al que no le guste, que no se lo coma, y el que tenga miedo, que se compre un perro. Por eso no convencemos a nadie. No se trata de arrogancia, no se trata de pelea, hombre, no es eso. Es que usted cree o no cree. Y la gente, escúchame bien lo que le voy a decir, le voy a advertir lo siguiente: cuando uno cree, se nota, y cuando no cree, también se nota. Y la multitud abandonó al Señor. Esto me desconcierta. A mí me desconcertó. Porque la multitud deja al Señor. O sea, los que quedaron de la multitud, porque esto fue en la sinagoga, dejaron al Señor. A ver, ¿y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Pregunto, ¿se fue con la multitud? Pero yo no hubiese dejado ir a esa gente. Yo no los hubiese dejado ir. Si a mí, a un grupo tan numeroso de personas me abandona, yo me voy detrás de la multitud. A ver. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Suplicó para que no lo dejaran. Por favor, no se vayan, no me dejen solito, no sean malos. Bueno, pregunto, espérate. A lo mejor para los que quieren una iglesia democrática, ¿acaso el Señor lo echó a votación? ¿Qué dijo el Señor? Vamos a votar. ¿Quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Levanten las manos, vamos a contar. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? Como en Estados Unidos hay un grupo, es que esa iglesia de Estados Unidos, hay un grupo de viejas locas en Estados Unidos que se hacen llamar católicas pro-choice, católicas pro-aborto. Y ellas están proponiendo que esta iglesia mala y perversa debería darle a las católicas el derecho a votar, para que las católicas de Estados Unidos decidan si de ahora en adelante el aborto va a ser moral o no.
Católicos avergonzados, acomplejados, cobardes. Por eso tenemos que referirnos a los santos. ¿Se acuerdan? San Atanasio, el campeón de la ortodoxia trinitaria. Ya él era minoría. Ya casi todo el mundo, por lo menos la mayoría, creían en la herejía arriana, aquella que decía que Jesucristo no era Dios. Y San Atanasio se mantuvo firme. ¿Y qué le pasó? Lo desterraron un montón de veces. Todo el mundo lo trataba mal. Nadie quería escucharlo. Nadie creía en sus palabras. Pero él sabía que tenía la verdad. Y en una ocasión le dijeron: Atanasio, ríndete ya. No sigas luchando. ¿Tú no te das cuenta que todo el mundo está en tu contra? Y él respondió: no, yo estoy en contra de todo el mundo. ¡Eso! Bueno, a lo mejor el Señor debió haber actuado, de una forma más moderna, más dialogal, más relativista. Por eso de caer bien y de que no se vayan, a lo mejor el Señor debió haber dicho: por favor, quédense conmigo y que cada cual crea lo que le dé la gana. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? Increíble. El Señor no les dijo nada. Hizo algo mucho más elocuente aún. El Señor se regresó a los 12 que le quedaban. Este es el Cristo que a mí me tiene enchulado. Este es el Señor de mi vida, el jefe. Se acercó a los 12 que le quedaban, y para que se fueran también, le dijo: ¿y ustedes se quieren ir también? Yo no hago una pregunta como esa. Yo voy donde esos 12 y le digo: el que se vaya lo mato. ¿Y ustedes se quieren ir también? O sea, libremente. ¿Se quieren ir? Óiganme. El Señor le dijo a aquellos si se querían ir. Es que ustedes están tan enchulados como yo. Tan enchulados como yo. ¿Ustedes se quieren ir? Váyanse, no hay problema. Váyanse. Y volvió: ¿y ustedes se quieren ir también? Le preguntó a los 12, tranquilos. ¿Y ustedes se quieren ir también? Pedro se levantó. Qué bueno que Pedro estaba ahí. Sí, pues si llega a responder otro. Pedro se levantó. Esperen, mis amores. Como ustedes saben, las palabras del Evangelio son eternas, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Verdad que sí? Por eso cuando nosotros queremos hacer una lectura rezada, piadosa del Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Nos identificamos con el Evangelio, nos metemos en el Evangelio. ¿Verdad que sí? Yo soy la hemorroísa, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy el centurión, yo soy la adúltera. Pues escuche cómo estamos ustedes y yo. Ustedes y yo estamos metidos en un problema. Las palabras del Señor son eternas. O sea, los hechos y dichos del Evangelio han sido hechos y dichos, o fueron hechos y dichos hace 2000 años atrás. Han sido hechos y dichos todo este tiempo. Actualmente aquí, hoy y en este lugar son hechos y dichos, y seguirán siendo hechos y dichos por toda la eternidad. En otras palabras, usted y yo estamos metidos con los 12 ahora mismo. Ay, qué lío. Ustedes y yo estamos con ellos.
Y el Señor se acerca y nos pregunta: ¿y ustedes se quieren ir también? Algunos lo están pensando: muy bien. No, acaba, olvídate, no hay problema. Esto no es para todo el mundo. ¿Y ustedes se quieren ir también? Piénselo bien, piénselo bien. ¿Y ustedes se quieren ir también? Seguro que no se van, porque ustedes son listos y por eso me caen tan bien. Ustedes se ponen de acuerdo con el Señor, con San Pedro, quien al escuchar la cuestión se levantó para responder por todos ustedes: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde te vas a ir? ¿En qué lugar te van a alimentar como te alimentan aquí? ¿Y ahora qué vamos a hacer en adelante? Sí, porque hay que hacer la pregunta. Y no es una pregunta retórica, no es una pregunta condicionada para buscar una respuesta específica. No se trata de eso. Se trata de una cosa muy, pero muy seria. Como le hemos estado diciendo a la gente este mes de la Biblia, le estamos haciendo 3 preguntas. La primera pregunta que le estamos haciendo a la gente, no a ustedes, que le estamos haciendo a la gente en general. Primera pregunta es: ¿cree usted que la Escritura es divinamente inspirada? Pregunta número 2: ¿lee usted piadosamente la Escritura todos los días? Y pregunta número 3: ¿de verdad usted cree que la Escritura es inspirada? Lo mismo se aplica con respecto a la Eucaristía. ¿Cree usted que el Señor está verdaderamente presente con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar? Pregunta número 2: ¿es su vida de acuerdo al ideal supremo de ese sacramento que usted cree? Y pregunta número 3: ¿de verdad usted cree que el Señor está presente en ese sacramento? ¿Saben por qué, mis amores? Porque como decimos en Puerto Rico, espero no ser grosero, con la boca es un mamey. Por eso siempre le pido a los hermanos: recen por mí para que me comporte de acuerdo a lo que predico, porque con la boca es un mamey. Nosotros profesamos la fe correcta. El asunto es si lo creemos. Y si de verdad lo creemos, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué ocupa nuestro pensamiento? ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? ¿Dónde está nuestro tesoro? Cuando le notifiqué a mi esposa que me iba a ser católico, los que conocen el testimonio saben que ella me dejó. Nos separamos. Ella no soportó aquello. Y algunas buenas razones tenía, porque yo no había sido totalmente sincero con ella. Yo estaba arriesgando la estabilidad de mi casa. Y ahora me iba a ir para una iglesia a la que ella no conocía y contra la que estaba muy prejuiciada. Comenzó a creer que éramos lo que nos enseñaban allá, yugo desigual. Por lo tanto, hija mía, le decían: tú no estás obligada a seguir con ese hombre. Y mi esposa comenzó a escuchar consejos de amigos comunes que le sugerían el divorcio.
Ella no quería escucharme. Se comunicaba conmigo por cartas. Y cuando ya no podía más con la boca, recé, recé y recé. No tengo nada más que hacer. Lo cuenta mi esposa. Mi esposa no es una persona, mi esposa es una persona con los pies muy en la tierra. Y lo que ella cuenta es cierto, ciertísimo, porque la conozco. Es mi mujer, vive conmigo. Lisette es muy sincera y muy honesta. Ella va ese domingo por la mañana a la iglesia evangélica de una amiga que la había invitado. El carro comienza a fallar. El timón comienza a dar vueltas. Los pedales se vuelven locos. Apretaba uno, se activaba el otro, etc. El carro se desvió a la izquierda. Cuando logró controlarlo, ella asustada porque estaban los niños a la parte de atrás. Cuando ella logra controlar el carro, se da cuenta de que está dentro de un estacionamiento. Pone el carro lo mejor que pudo en el estacionamiento. No se atreve a salir de ahí. Pero nota que había una iglesia. Era el estacionamiento de una iglesia. Y resulta que es una iglesia católica. Ella como que no se percató, porque la estructura era de estas modernas que no dejan notar mucho de la afiliación religiosa del lugar. Ella se mete, es una misa católica, pero ahí está ella, hasta que llegue el mecánico. No se iba a quedar afuera con ese sol y con los niños, está dentro. Y ella testifica que en el momento de la consagración, cuando aquel ministro levanta la sagrada forma, ella vio al Señor Jesucristo tendido sobre el altar. Fue una visión que tuvo. Cuando levantaron el cáliz, ella percibió el olor a sangre. Tuvo aquella experiencia que la sobrecogió, pero no me dijo nada. Hasta que me citó en un lugar y me dijo: Fernando, voy a entrar a la iglesia católica contigo, pero que conste, no entro por ti. No entro por ti, entro a la iglesia porque he descubierto lo mismo que tú. Y lo que tú descubriste es verdad, yo lo vi. Debo terminar. Están enchulados, están enchulados. Se les nota, de aquí veo yo los ojitos. Mira cómo brillan, mira cómo brillan. Están enchulados, están enchulados. No que no se escuchaba. No que no se escuchaba. Ok, mis amores. ¿Crees o no crees? Si no crees, pide el don de la fe y sé humilde. Y si crees, ¿de qué te preocupas? Dios les bendiga. Muchas gracias. Por favor, recuerden, directito por aquí, por el medio, inmediatamente a la parte derecha,
Allí está la mesa. Por favor, si quieren, si pueden, colaboren adquiriendo nuestro material. Miren, hermanos, háganlo si pueden, ¿verdad? Nadie haga sacrificio. También pueden hacer trampas. Uno compra uno, el otro compra otro y se lo comparten. Dios los bendiga. Agradecemos al doctor Fernando Casanova por este testimonio que nos ha dado en torno a la Eucaristía y sobre todo por estas palabras que nos motivan, yo creo y pienso, ¿verdad?, lo que él mencionaba en el Evangelio, a quedarnos con el Señor. Bueno, vamos a dar también paso a nuestro siguiente momento.